Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Virgo. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ver Virgo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Virgo. Noticias que llegan de cambios dentro del trabajo, Virgo. ¿Bien? Serían cambios de cara a futuro positivos y muchos de vosotros son cambios que vosotros mismos habéis buscado. En el caso de que sean cambios que vosotros habéis buscado, es un cambio de trabajo. En el caso de que no hayáis estado buscando otro trabajo, Virgo, es un cambio dentro del lugar donde tú estás trabajando. O te cambian de lugar o algo por el estilo. Y es algo como más tranquilo para ti. Es como algo más tranquilo, como algo que te genera más estabilidad o algo por el estilo. Virgo, que no estáis trabajando. Firmas de contrato me salen en cuestión de 2 semanas aproximadamente. ¿Sería para un largo tiempo esta firma de contrato? En un principio es para 2 meses. Después tendrás oportunidad de quedarte en ese lugar. O sea que habría renovaciones más adelante, Virgo. Los Virgo que tenéis un negocio. Hay ciertos obstáculos que estáis intentando solucionar. Pero hay una parte de estos obstáculos que es muy difícil que se solucione o que se recupere la pérdida que ha generado esto. O sea, en ese caso, en el que haya generado ya una pérdida, dice no se puede recuperar. ¿Bien? Entonces, en el caso de que no se pueda recuperar la pérdida, dicen las cartas, harás un cambio importante que genere una estabilidad para que en un futuro no vuelva a pasar esto. Aquí ha habido una persona, Virgo, que no ha gestionado bien las cosas. ¿Bien? Y es una persona muy cercana a ti. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu economía. Vamos a ver. Virgo y tu economía. Los Virgo que estéis esperando un dinero relacionado con una vivienda, un terreno o algo por el estilo, y dice, ten mucho cuidado con esto, Virgo, que sí llega ese dinero, pero que tengas mucho cuidado porque puede haber un engaño. ¿Bien? Entonces, ¿tú podrías recibir más dinero por eso? Las cartas dicen que sí. Pero aquí ya cae tu cuenta de que tú lo pelees o no lo pelees. Los Virgo que estéis esperando arreglar algo que tenga que ver con un miembro de tu familia. Está complicado. Y está complicado también que salgan cosas a la luz. O sea, es muy difícil que se sepa lo que se han quedado estas personas. Es muy complicado. Virgo que estéis esperando otro tipo de dinero, como el recuperar algo que os deben o algo por el estilo. Hay una recuperación, hay una firma, hay una solución para esto. Las cartas dicen que sí. Veo muchos de vosotros que podríais estar con un miedo respecto a perder algo importante. Las cartas me hablan de que antes de 2 semanas tú recibirás noticias para un acuerdo con esta situación. Y en ese acuerdo no figura una pérdida. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver. Virgo que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías.
Mira, Virgo, que estáis solteros. Yo no os veo tan solteros porque yo estoy viendo aquí muy presente una persona, ¿ven? Que podría ser un poco más joven que tú, Virgo. Pero bueno, no todos vais a estar en esta situación. Entonces, los que no estéis en esta situación, las cartas dicen que va a llegar una persona dentro de muy poco tiempo, que es una persona que se muestra como alguien un poco más joven que tú. Pero ¿qué pasa con esta persona? ¿Avanzaría esta persona? Yo te voy a ir resumiendo, Virgo. Mira, yo veo muchos de vosotros que habéis estado como en un triángulo amoroso o algo por el estilo, ¿bien? Y quizás esta persona te recuerde mucho a lo que tú has vivido respecto a este triángulo amoroso. Y no porque esté con alguien más. Yo esto no lo puedo decir que sea una persona que esté casado, que esté casada, ni nada. Pero sí me dicen como que esta persona se comunica con otras personas y es alguien que nunca sabe muy bien qué es lo que quiere o que se muestra con cierta inestabilidad. ¿Bien? Luego es una persona que en el aspecto de no saber lo que quiere, en el amor y también en su vida en general. Vamos, que es una persona con muchas pajas mentales. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Vamos a ver. Es una persona, mira, ves, que en un principio es cierto que se le ocurra mucho a la hora de lo que es esa conquista, ¿no? Es una persona que, que en un principio todo lo que yo te diga, que es una persona inestable, no te lo vas a creer, ¿no? Pero esto lo verás con el tiempo, así lo dicen las cartas, ¿bien? Entonces es una persona que dice, se puede plantear muchas cosas contigo, pero no es cierto. Cuando llega el momento de la verdad, no es una persona que busque lo que te está diciendo que busca. O sea, te dice que busca una estabilidad, pero realmente sus acciones no son de buscar una estabilidad. ¿Bien? Futuro. Virgo. Con esta persona, ¿podríais llegar a algo más? Yo te digo, en el caso de que tú, vamos a decir, superes, aguantes esta inestabilidad de un principio de esta persona, las cartas dicen que sí. Pero también te voy a decir algo. ¿Es una persona que a ti te haría feliz plenamente, Virgo? Entre comillas. Porque hay algo de esta persona que siempre te va a faltar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Vamos a ver. Que estáis solteros. Vamos a ver qué es lo que te faltaría con esta persona. A ver, las cartas hablan mucho de una situación en la cual es una persona que prioriza mucho el tema del trabajo. O sea, el trabajo está por encima de todo, el dinero está por encima de todo. Y entonces quizás es que te faltaría tiempo de estar con esta persona. Luego es una persona que habla mucho de su ex. Y es una persona como que te da la sensación que no se ha liberado de eso, que no se libera de eso. Entonces, estas cosas son las que a ti te van a faltar en un futuro con esta persona. Pero bueno, a lo mejor yo lo veo desde este punto de vista de que lo veo negativo y para ti no es negativo y es algo que tú puedes llevar perfectamente. Vamos a ver qué más. Que no todo el mundo tiene por qué llevarlo igual. Virgo. Vamos a ver cuándo llegaría esta persona a tu vida.
Como he dicho, muchos de vosotros podríais estar ya en comunicación con esta persona. De hecho, las primeras comunicaciones que dicen las cartas, bueno, si os gustáis y todo eso, no van más allá de lo que es la amistad, es un poco pedorro o pedorra. Esta persona, pedorro pero pedante, ¿vale? Es una persona con la cual tú puedes discutir con tonterías como asuntos económicos en un principio. O sea, como que se muestra como una persona así, una persona pedante, Virgo. Bien, pero también dicen las cartas que para los que esta persona esté ya en vuestra vida, a lo largo ya del mes de mayo es cuando esta persona se podría comportar contigo de otra forma. Bien. ¿Tendrías una historia con esta persona? Sí, Virgo. ¿Es esta persona para toda la vida? No, Virgo. No es una persona para toda la vida. Y de hecho, os voy a decir, claro, que ahora cuando veáis el vídeo vais a decir, pues vaya una mierda, siempre cosas malas no, una realidad que yo estoy viendo aquí. Y ya cada uno, pues si quiere accede, no accede, vive la historia y luego, pues cada uno por su lado y a rey muerto, rey puesto. Pero esto ya cada uno lo tiene que ver de su manera. Dicen las cartas que tú con esta persona en un futuro romperías por asuntos económicos. ¿Bien? Cada uno que lo aplique a su historia. Bien, vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Virgo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Virgo, bueno, ha habido un estancamiento, o muchos de vosotros estáis pasando a día de hoy por un estancamiento, ¿bien?, en la relación, pero hablan también del volver a empezar en esta historia, el volver a empezar, el de repente hacer planes de cara a futuro, planes que antes ni siquiera se planteaban, ¿no?, en esta historia. Son cosas positivas para ti, Virgo. Es como, también hablan de una situación o de unos comportamientos, ¿no?, en este caso, que nos dan a entender que el bloqueo o la persona que había, que nos estaba bloqueando en nuestra vida o estaba interfiriendo en nuestra vida amorosa, como que queda en un pasado, ¿no? Como que ya no está, como que esta persona se ha alejado. Y en cierto modo dicen las cartas que sí, que esta persona no está, y de hecho os vais a dar cuenta que no está. Bien, hay algo que vosotros teníais planteado en cuanto a si seguía vuestra relación, que ibais a hacer un cambio importante. Bien, esto se va a hacer. O sea, en el momento que digáis de continuar de manera plena, que sale aquí, que vais a continuar de manera plena, esto se va a hacer. Bien, ese cambio se va a dar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Bueno, aunque aquí es cierto que te avisan, las cartas de que aunque esta vuelta se dé, hay que tener un poquito de cuidado, bien, porque estamos con una persona que sabe muy bien manejar las situaciones y en un futuro podría volver a querer manejarlo todo a su manera y a su antojo. Entonces en esto hay que tener cuidado, pero aquí ya es cada uno como los límites que ponga, ¿bien? Como lleve la situación y los límites que ponga. Claro, aquí hay un miedo. Dice, hay un miedo, aunque ahora hay un triunfo, pero hay un miedo a un momento igual que el que hemos pasado, a un momento de ansiedad, a un momento de pérdida.
a un momento de soledad. Bien, vamos a ver si eso volvería. Ya digo que todo depende de cada uno de vosotros, los límites que pongáis, pero vamos a verlo aparte, si esos momentos volverían. Mira, Virgo, yo te voy a decir una cosa, en 2 meses va a haber un intento. O sea, en 2 meses tú vas a ver cómo que la persona empieza como a, entre comillas, a torcerse. Y aquí es donde tú tienes que poner el límite. En el momento que tú digas, Virgo, si esto vuelve a ser lo de antes, hasta aquí hemos llegado, yo te digo que esto no va a pasar más. Pero que seas contundente y que seas tajante en esto. Porque sentimientos hay. Lo que pasa es que estás con una persona muy inmadura. Eso es lo que pasa aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, casados, en convivencia y novios. Vale. Es una persona que no demuestra, ¿no?, en cierto modo, las emociones, los sentimientos, ¿no? Pero también no lo demuestra porque tiene muchas interferencias a su alrededor, muchas personas alrededor que influyen a la hora de demostrar o no, o de sentir, o de saber lo que quiere. Se deja mucho llevar. Es una persona que si no sabe lo que quiere es porque otras personas le influyen y le hacen dudar, ¿bien? Entonces, aquí lo que dicen las cartas es que hay mucha química entre vosotros. La relación puede durar mucho tiempo, ¿bien? Y en cuanto a los sentimientos, estos son cosas que habrá que trabajar en un futuro. A que esta persona sepa mostrar esos sentimientos sin miedo. Bien, sin miedo, muy importante. Vamos a ver qué más. Hay muchos de vosotros que os habéis preguntado, ¿estamos hechos el uno para el otro? Realmente sí. Realmente sí. Simplemente a esta persona le falta dar un paso más. Y ese paso más se puede dar. Y te recuerdo, Virgo, que pongas esos límites para que ese paso se dé. Es muy importante poner esos límites, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Hay situaciones en la vida que se merecen la dedicación y que se merecen otra oportunidad. Ese es el mensaje que te dan las cartas. O hay personas o situaciones, o tú te mereces otra oportunidad. Así que cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo. Seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Virgo y tu salud. Respecto a tu salud, Virgo, cuidaros mucho la garganta, las infecciones, y las mujeres, Virgo, que estéis en estado, debéis de cuidar mucho el embarazo. Bien, como siempre os digo, veo mucho el tema de los nervios, trastornos nerviosos, cuidado con eso. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Virgo, ahora sí, con ese mensaje general. Virgo y tu mensaje general. Tu mensaje general te dice, Virgo, todo lo que la vida te pone y tú lo recibes como negativo, Virgo,
Dice, debes de entender o debes de indagar por qué esto se te representa en tu vida constantemente. ¿Por qué razón? Y vas a encontrar muchas respuestas, Virgo. Mira hacia atrás, observa a tu familia y sabrás el por qué esto se te repite tanto en tu vida, Virgo. Te voy a dar un número 21 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Virgo, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.